No os lo vais a creer. Hemos pillado a este gobierno mintiendo. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? No me digas que este gobierno ha mentido en algo. O han cambiado de opinión. Ah, bueno, claro, también es verdad. A veces cambian de opinión, pero cuidado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está muy enfadada porque alguien le pueda llegar a insinuar. María Jesús Montero está muy enfadada, punto. Bueno, sí, también es ¿Vive verdad. así? Fíjate lo contundente que es en su respuesta en el Congreso. Vamos a escucharla. Pero es que además, señor Figaredo, yo se lo voy a volver a repetir. Es falso que este gobierno le haya subido los impuestos a los ciudadanos. Ríanse lo que quieran. Es falso. Si no, díganme cuándo hemos votado aquí, en este Congreso de los Diputados, esa subida fiscal que siempre se tiene que hacer por ley. Dice que no ha subido los impuestos. Eso dice, fíjate. Y nosotros creyendo que sí, que nos están el sablazo fiscal o así, nosotros nos ponemos en plan exagerado, pues no, ya dice... Lanzadores de bulos. Que eso somos. Fíjate, Richard, pues hoy vamos a discutir quién tiene razón, si la ministra Montero o nosotros, que creemos que esta es la mentira más flagrante. Yo creo que esta es en la que más cara dura demuestra el gobierno, al menos en la parte económica, porque es evidente que sí, que han subido los impuestos, especialmente el IRPF, y se agarran a ese tecnicismo de ¿en qué momento hemos subido? Dígame, pues le vamos a dar también fechas a la señora Montero. Pues vamos allá. Lo primero, las fechas. ¿No quería fechas? Pues todas estas. Fíjate, en el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Especialmente a partir del año 21 y 22, subidas muy contundentes de impuestos. Estas son las fechas de aprobación o prórroga de los presupuestos generales del Estado. Que alguien diga, pero bueno, entonces es que se han subido los impuestos en los presupuestos, ¿qué ha ocurrido ahí? Pues lo que ha ocurrido, ahora lo vamos a explicar, es que el gobierno en todas estas fechas, que podríamos haber puesto otras, podríamos haber puesto pues, algún otro debate de política fiscal, lo que ha hecho el gobierno ha sido no ajustar los impuestos, especialmente el IRPF, a la nueva realidad postinflacionaria de estos años. Entonces, dice la señora Montero, ¿no hemos aprobado directamente aquí una subida de impuestos? Yo creo que eso no es cierto. Implícitamente, en cada uno de esos momentos, en cada uno de esos ejercicios en los que no se ha ajustado la tarifa del IRPF, se estaban subiendo los impuestos. Y eso también lo sabe, por cierto, la señora Montero. Por eso digo que es una mentira, decía antes, cara dura, ¿no? Es una mentira en la que el gobierno se agarra a un tecnicismo para no reconocer lo obvio, lo que ellos también saben. La mentira de Montero. Claro, vamos a tratar de explicarlo aquí. Imaginemos a alguien que cobraba 20.000 euros en 2018 y ahora cobra 24.000. Dices, ¿cobras más ahora de lo que cobrabas en 2018? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque tu salario real no ha subido. El poder adquisitivo de esos 24.000 euros ahora, en 2025, es similar al de 20.000 euros en 2018. La inflación acumulada desde 2018 es superior al 22%. En realidad, en la cesta de la compra, en los productos más básicos, estamos rondando el 40%. Con lo cual, si tu sueldo ha subido de 20 a 24.000, en realidad estás como mucho manteniendo el poder adquisitivo. Tu salario real, el que de verdad cuenta, el que deberíamos tener en la cabeza cuando hacemos todo este tipo de análisis, es el mismo o incluso un poquito inferior. Si tu salario real no ha subido en 2025 respecto a 2018, aunque tu salario nominal, aunque la cifra sí haya subido, en teoría deberías pagar los mismos impuestos, al menos los mismos tipos ahora en 2025 que pagabas en 2018. Entonces sí se podría cumplir eso que está diciendo la ministra de no hemos subido los impuestos a mismo salario real, mismos tipos en el IRPF, por ejemplo, vamos a hablar hoy del IRPF, que en 2018. ¿Eso es verdad? No, eso es completamente falso. Pagas bastante más IRPF ahora que en aquel año. Un trabajador que esté en esa condición paga bastante más IRPF, ahora lo veremos, alrededor del 12% ahora que en aquel año, porque no se han actualizado los tramos, no se han actualizado las tarifas del IRPF. Entonces, es mentira que no se hayan subido los impuestos. En cada uno de esos años en los que ha habido, sobre todo, claro,
Alguien dirá, no, ¿y un año que hay un 0,1 hacia arriba o hacia abajo de inflación? Pues probablemente también podríamos decir que técnicamente no se ha ajustado el impuesto y podríamos decir que al final es una cuestión menor. Pero es que en los años 2022, 2023, 2024 la inflación no ha estado en esas décimas, ha estado muy por encima. Y claro que no ajustar la tarifa del IRPF ha sido una subida importantísima, ha sido la mayor subida del IRPF de la democracia. Yo creo que ya Montero ha superado a Montoro en eso. Fíjate que lo tenía difícil para aplicar una subida todavía más contundente. Era complicado, sí. Pero lo ha logrado. Entonces, que nos quede claro que se han subido los impuestos. ¿Y esta es la realidad? Esta es la realidad. Un gráfico de John González, uno de nuestros tuiteros favoritos, desde luego uno de los que mejor trata las cifras. Yo recomiendo a todo el mundo que visite su cuenta para ver sobre todo temas de gasto público, impuestos, pensiones. Espectacular lo bien que lo hace y lo claro. Bien, este es la realidad de los nuevos impuestos. Entonces él dice, euros constantes de 2025. Entonces te dice cuál es tu sueldo en 2025 y cómo ese sueldo, el tipo que paga ahora y el que habría pagado en 2018, el mismo salario real. Y ya vemos que se ha producido una subida, es esa línea roja, la diferencia entre la línea roja y la línea azul. Y esta parte coloreada en amarillo es el incremento total en euros. Pues bien, euros constantes de 2025. Por ejemplo, para un salario de 26.000, 28.000 euros estamos hablando de unos 800 euros más de subida. Es cierto, dependerá de la comunidad autónoma en la que vivas, de tus circunstancias familiares, si tienes hijos. Pero alrededor de unos 800 euros es la cuenta que podemos sacarle para ese salario, el que estamos viendo. El salario no es millonario ni mucho menos, de hecho el salario medio de la economía española está más o menos en esos niveles y está pagando unos 800 euros más al año. Esta es la realidad de cómo han subido los impuestos. Cómo ha subido el IRPF. Entre 2018 y 2025 podríamos añadir cotizaciones sociales, otros impuestos al trabajo y luego otros impuestos que ha ido aprobando este gobierno. Pero hoy nos quedamos quizás con el más importante y con el que alrededor del que gira esta retórica, estas afirmaciones de María Jesús Montero diciendo es falso que hayamos subido los impuestos. Lo que es evidente es que sí ha sido así. En términos reales, euros reales 2018-2025 se han subido y mucho los impuestos, especialmente el IRPF. Le dedicamos una pizarra al estudio del Instituto Juan de Mariana sobre subida de impuestos. Claro, es que, claro, dice, y la ministra luego se acoge a ese tecnicismo, dígame usted la fecha. Pues ya se las hemos dicho, todas esas fechas, en todas esas fechas, para ser justos con los ciudadanos, deberían haber ajustado la tarifa del IRPF. Las claves, subida del 12% para la mayoría. Eso es lo más importante. Para todos. Sí, es verdad que aquí el análisis de cada uno de los sueldos sería complejo, cómo le ha afectado en función de tus ingresos, pero en general a partir de los 24.000, 25.000 euros, de ahí hacia adelante, la subida ha sido bastante plana. De hecho, John tenía un gráfico también bastante significativo sobre cómo quedaba esa subida y alrededor del 12% para la gran mayoría de los contribuyentes. Repito, a partir de 24.000 euros estaba ahí. Cuidado. Podríamos haber cogido algún tramo inferior, no superior, inferior, en el que la subida era muchísimo mayor. Eso es lo complejo del diseño del IRPF y de los tramos hace que haya un par de tramos en los que se produce un escalón enorme y hay subidas del IRPF muy superiores. Pero hoy ni siquiera queríamos entrar ahí porque alguien podría decir, bueno, pero es que era solo ese tramo por una cuestión de diseño del impuesto. Cuidado, que a esas personas les ha subido el IRPF un 30, 40, 50%. Hay puntos en los que se ha subido muchísimo. Pero hoy nos quedamos con la gran mayoría, digamos, o con la subida media. Alrededor del 12% pagan más en impuestos al trabajo ahora mismo que en 2018. ¿Y si seguimos el mismo argumento para las pensiones? Claro, alguien dirá, no, pero siguiendo el mismo argumento de la ministra, ¿en qué momento hemos planteado aquí una subida de impuestos? Imaginemos lo mismo para las pensiones. Imaginemos que sube la inflación un 10% y el día que hay que aprobar los presupuestos generales del Estado, no se aprueba una revalorización de las pensiones. El que cobraba una pensión de 1.500 sigue cobrando al año siguiente una pensión de 1.500. ¿Qué diría la señora Montero? ¿Qué diría cualquier periodista? ¿Qué diría cualquier persona? Oiga, han bajado ustedes las pensiones. Y si un miembro de ese gobierno que no ha revalorizado las pensiones dijera, no hemos tocado las pensiones, díganme, ¿en qué día de esta Cámara hemos bajado las pensiones? ¿En qué día hemos aprobado bajar las pensiones? Le dirían, oiga, el día que usted no ha revalorizado las pensiones conforme a la inflación, está usted quitándole el 10% de poder adquisitivo a los pensionistas. Las congela, ¿no? Claro, si un gobierno hubiese congelado las pensiones desde el punto de vista nominal
un año en el que la inflación, los precios han subido un 10%, diríamos, le ha quitado usted un 10% de la pensión porque no la ha ajustado. Pues exactamente lo mismo, el fenómeno es el mismo para los impuestos. Entonces, ¿cómo podemos defender? Y además este gobierno, y no solo este gobierno, en esto todos los grupos parlamentarios, nuestros políticos, cada vez que se hace cualquier planteamiento de ajustar mínimamente las pensiones, ni siquiera congelarlas, pero alguna vez nosotros hemos planteado aquí en esta pizarra decir, oiga, a lo mejor que suban un poco menos las pensiones de lo que están subiendo los precios, a lo mejor le ganamos medio punto y a lo largo de 10 años pues bajan 5 puntos el poder adquisitivo de las pensiones. Oiga, que sería una decisión dolorosa y sería una decisión que para los pensionistas sería complicada, pero yo creo que podría ayudar pues a ajustar las cuentas de la seguridad social, lo que hemos hablado muchas veces en otro contexto. Y siempre se nos dice, ¿cómo vais a hacer recaer el peso sobre los pensionistas? ¿Cómo os podéis plantear? Hay que siempre asociar, ligar las pensiones a la subida de los precios y de repente los mismos que nos dicen eso con fiereza, de repente aquí, ¿cuándo hemos subido nosotros los impuestos? Pues es exactamente lo mismo. Por eso digo que es una mentira flagrante y de alguien que sabe perfectamente que está mintiendo. Eso es lo grave. Un salario de 28.000 euros brutos paga unos 800 euros más. Eso es. En euros constantes de 2025, más o menos está ahí la subida. Qué barbaridad. Y fíjate, un salario, no es que pague 800 euros, cuidado, no, son más de lo que le tocaría pagar si los tipos se hubiesen acomodado a esa subida de los precios. Es una carga muy importante para un salario que ya vemos, cuidado, a eso también hay que sumarle cotizaciones, todo lo que en otras ocasiones hemos hablado, que te detraen del sueldo, y sabemos perfectamente que no estamos hablando ni mucho menos de una persona o de una familia con unos ingresos disparados, ni que esté en la parte alta de la distribución. Desgraciadamente ese salario es más o menos salario medio en España, y digo desgraciadamente porque es uno de los problemas de este país. Deberíamos tener salarios medios mucho más elevados, pero fijémonos, 800 euros al año es muchísimo para un salario de ese nivel. Eso es lo que ha subido los impuestos la señora Montero, aunque diga que es mentira. Y antes hablábamos de todos, y claro, nos preguntamos, ¿esto es la socialdemocracia? La teoría, el capítulo 1 de la socialdemocracia es que cada uno pague impuestos en función de su capacidad. Sí, eso claro. nos dicen. Y luego repartimos en función de las necesidades. Progresividad. Esta idea Claro. que a mí no me gusta mucho, pero eso, repartimos en función de las necesidades. Pero pagar impuestos vamos a pagar en función de nuestra capacidad. Pues bien, como hemos dicho antes, esos sueldos que han pasado de 20 a 22, de 20 a 24, de 25 a 28, 29, en términos nominales sí han subido, pero en términos reales no. Con lo cual, esas personas no son más ricas, en teoría no tienen más capacidad. Y, sin embargo, se les están cobrando más impuestos, con lo cual por eso nos preguntamos lo de socialdemocracia. Esto va en contra. Esto ya no es que yo esté en contra de la subida de impuestos porque soy aquí un ultraliberal, que sí, que lo soy, que no pasa nada. Pues yo no quiero que se suban impuestos y yo estoy siempre en contra y siempre hacemos pizarras para decir que los impuestos son injustos y que hay que bajarlos y todo eso. No, no, es que en teoría el libro de cabecera de la señora Montero, la teoría, lo que le dice es, oiga, si sus trabajadores no son más ricos ahora que en 2018, y hay muy pocos trabajadores en España que tengan ahora ingresos superiores a los de 2018, usted no les debería cobrar más impuestos que en 2018. Y si lo cobra, porque usted cree que por, no sé, necesidades del presupuesto es imprescindible subir impuestos, por lo menos dígalo. Vaya al Congreso y diga, creemos que hay que subir impuestos a todos los trabajadores, incluidas las clases medias, las clases bajas, que todos ellos están pagando más, los que más ganan y los que menos, y explíqueles por qué hay que subirles impuestos. Pero no tenga la cara dura de decirles que eso no es una subida de impuestos, que es falso y que el gobierno no ha subido el IRPF, lo ha subido y mucho. Desde que llegó, por lo menos que lo asuman y digan, oiga, por necesidades presupuestarias es así. Y planteamos el debate sobre la realidad, no sobre esa ficción sobre la que se maneja la ministra. Y vamos a terminar recomendando Economía para quedarte sin amigos, nuestro podcast, nuestro programa. Eso es, de esto hemos hablado mucho y lo hemos ido explicando de forma pormenorizada, porque es importante que, hablabas tú antes de los bulos, frente a esa retórica del gobierno de bulos, de mentiras, pues aquí hay uno muy evidente y que están defendiendo personas que saben que están defendiendo una mentira. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.